Hola de nuevo, ¿cómo van? Yo estoy muy contento de volver a encontrarme con ustedes en esta nueva semana. Quiero darles nuevos conceptos y nueva información que les va a seguir ayudando a avanzar en sus proyectos. Y para ello, pues, quisiera simplemente organizar un poco las cosas. Ya tenemos un poco en claro qué idea tenemos, qué tema queremos trabajar, qué tipo de historia queremos contar. Tenemos en claro cuál es ese conflicto eh, frente al cual queremos trabajar, ¿cierto? En algunos casos ya tendremos un objetivo, un superobjetivo. Esto en el caso de documentales puede ser interesante incluso pensar en ya tener los personajes listos, este tipo de cosas, o sea, ya saber a quiénes vamos a mostrar en nuestra historia. Pero ya teniendo estos elementos es hora de avanzar un poco más. En el caso de ficción, la idea es tener un elemento clave y es básicamente saber inicio, nudo, desenlace, cómo va avanzando esto. Y esto lo podemos determinar a partir de un elemento que se llama la curva dramática, del que ya hemos hablado en clase. Pero además de eso, pues nosotros también tenemos, si estuviéramos haciendo un producto documental, pues nosotros también pudiéramos organizar una serie de temas, o sea, tenemos un tema principal y a partir de ese tema principal tenemos varios aspectos que pudieran funcionar como subtemas que queremos tratar para poder explicar bien qué es lo que queremos contar, cuál es esa historia que está detrás. Y sea como sea, pues tenemos que ponerle un orden a eso, ¿cierto? Entonces vamos a tomar primero como referencia un caso de ficción para poder ver cómo se organiza. Pero insisto, esto puede aplicarse tanto para historias de ficción como para historias documentales. Entonces, nosotros hemos hablado acerca de esto en algunas de nuestras clases, seguramente para poder entender un poco cómo eh, se organizan algunas ideas. Dependiendo de la situación, seguramente ya hemos visto o veremos algunos videos que nos van a ayudar a explicar exposición de conflicto, ¿cierto? Quiero, puedo, debo. Eh, ¿Cuáles son esas tres complicaciones que hacen que este conflicto aumente en intensidad y de paso que la historia avance en el tiempo? ¿Cuál es este momento clímax, que es el momento más fuerte de nuestra historia y cómo vamos a darle un final, cómo lo vamos a resolver, pero manteniendo la emoción mucho más alta que cuando empezó? Entonces, esto es clave para empezar a analizar posibles estrategias para organizar nuestro contenido y nuestra historia. En el caso de un tema de ficción, el argumento, y es básicamente saber cómo va la historia desde el principio hasta el fin, contada de manera lineal. Recuerden, no me importa si quiero empezar desde la mitad de la historia o desde el final. Yo siempre cuento primero para tener en claro qué es lo que quiero hacer. Cuento la historia desde el inicio hasta el final. Y luego cuando esté redactando un guión, ahí sí decido, empiezo por la mitad, empiezo por el inicio, empiezo por el final y luego vuelvo a la mitad, o luego vuelvo al inicio, bueno, en fin. Ya son decisiones que se toman pensando en el producto final. Pero por lo pronto necesito garantizar que la historia esté sólida. Esto es válido tanto para historias de ficción como para historias documentales. El tema es que usualmente lo primero que yo hago es organizar una escaleta y es básicamente armar, esto está en hebreo, pero es una escaleta. Eh, yo lo primero que hago, voy a ponerme por acá un momentito, yo lo primero que hago es organizar todos los contenidos, ¿cierto? Quiero organizar mi historia, quiero ver esos momentos, bien sea a partir de la curva dramática o lo que sea. Quiero saber, por ejemplo, si estoy cambiando de un lugar a otro, entonces quiero que eso sea absolutamente claro, ¿cierto? Eso también me ayuda a pensar, oiga, si voy a construir esto con audio, si voy a construir este espacio, entonces este espacio va en cierta parte de la historia, esto va en esta parte de la historia porque es importante, ¿cierto? En este escenario van a intervenir estas personas, estos personajes, voy a poner estas entrevistas, voy a... ¿Listo? La idea es empezar a darnos un orden. Entonces, para hacer eso, hay varias maneras de hacerlo, pero usualmente lo que uno hace primero, ya cuando tiene todo el argumento, es crear una esqueleta. Es una herramienta que nos ayuda a organizar ese argumento. ¿Mm? Y tener en claro si realmente tenemos una historia lineal, una historia que va aumentando en fuerza, que va avanzando en el tiempo.
La unidad de narración en una escaleta es una escena. Y también tenemos secuencias. Una secuencia grande es la suma de escenas distintas. Un ejercicio interesante, por ejemplo, es, incluso podemos hacerlo para entender un poco cómo funciona acá. Claro que esto no sería la escaleta, sino que sería un paso adelante, que es el guión. Da la casualidad de que yo tengo la transcripción del guión original de una película que se llama El Caballero de la Noche, que es la segunda parte de la serie, la trilogía de Batman que hizo Christopher Nolan. Y es interesante ver el cómo divide una secuencia completa, que es cuando nos presentan el personaje del Guasón, eh, cuando entran a robarse un banco que es de la mafia. Pero el robo del banco es toda una secuencia. Y esa secuencia está dividida en escenas. Hay escenas fuera del banco, hay escenas dentro del banco, pero dentro del banco hay escenas en las cajas del banco, hay escenas en la bóveda del banco, en el techo del banco. Entonces, básicamente una secuencia me habla de un momento concreto de esta narración. Por decir algo, si dividimos mi argumento en inicio, nudo y desenlace, entonces, por ejemplo, una secuencia puede ser solamente mi inicio, el inicio de la historia, pero ese inicio de la historia yo lo puedo dividir en escenas. Ahora bien, antes de que nosotros nos sentemos a escribir un libreto, nosotros tenemos que tener en cuenta cuál va a ser ese orden, ¿sí? Cuál va a ser ese inicio, ese nudo, desenlace, cómo se va a organizar el asunto, ¿vale? Cuando yo hago un conflicto dramático, pues la escaleta se basa justamente en la curva dramática. Entonces tengo primera complicación, no mentiras, presentación del conflicto, ¿cierto? Quiero, puedo, debo, luego las tres complicaciones, bla, bla, bla. Y entonces uno pudiera decir incluso que las secuencias pudieran ser cada uno de esas partes de la curva dramática si uno quiere contar una historia sencilla. Entonces una secuencia va a ser la presentación del conflicto. Esa secuencia puede ser una sola escena o de pronto la puedo contar en varias. Eso ya es decisión de cada cual dependiendo de lo que la historia represente. Cuando tenemos un cambio de escena, usualmente cuando tenemos un cambio de lugar. Ejemplo otra vez de Batman. Tengo la secuencia del robo del banco. Todo está sucediendo en el banco, pero hay distintas partes, hay distintos lugares dentro de esa zona, como por ejemplo el techo del banco, la recepción, la bóveda, ¿cierto? Entonces cada vez que cambio a uno de esos lugares más chiquitos tengo un cambio de escena. Pero cuando ya me fui del robo del banco y paso a otra cosa, tengo un cambio de secuencia. De pronto esto se hace un poco más claro con los soportes que voy a dejar para esta clase. ¿Qué pasa en un documental? En un documental yo tengo un tema central. Tengo unos personajes a partir de los cuales voy a contar ese tema y seguramente tengo unos temas chiquitos que me van a complementar ese tema grande. Es decir, yo tengo que seleccionar en qué orden voy a presentar esos temas pequeños para ir construyendo poco a poco el tema grande. Claro, cada tema debe ser mucho más fuerte en intensidad emocional que el anterior. ¿Sí? Aplica el mismo principio de que la historia tiene que avanzar en fuerza y en el tiempo. Entonces, voy organizando estos elementos y voy armando esto a partir de lo que tengo planeado contar. Pero ojo con el tema de las emociones, ojo con el tema de cómo concentro esos elementos que son claves. Sí, todo lo que hemos hablado acerca de las reglas de la dramaturgia también aplican para un proyecto de documental. ¿Cómo se hace esto? Y vamos a ver si lo podemos ver un poco más en detalle cartilla coquito. Entonces quiero que hagamos una pausa, quiero que vean un video que les voy a dejar, que es como un recorderis. Cuando vean el video les voy a contar de qué se trata y vamos a seguir avanzando acerca de cómo se plantea este tema de las escenas, de las secuencias para armar mi escaleta. ¿Listo? Entonces, dicho esto, espero que disfruten el video que viene a continuación y nos vemos en un rato.